Muy buenas noches, mis queridos talmidín. Le habla el Moré Uri David. Hoy nos encontramos en el día 5 de Shivat, Baruch Hashem, y hoy estamos nuevamente en el Shiur de la Parashá Bo. Y como siempre nosotros estamos dando una anécdota del Talmud. Y hoy está en el Tratado de Shabbat 151. Rabí Hiyá le dijo una vez a su esposa: cuando veas a un mensajero viniendo hacia nuestra casa, no esperes a que pida, sino llévale pan, para que tus hijos reciban ayuda antes de que pidan. La esposa dijo a Rabí Hiyá: ¿por qué maldices a tus hijos? Entonces el rabí le contestó: el mundo es una rueda. Nadie sabe cuándo estará arriba o abajo. Aquel que se apiada de otras personas, el Creador se apiadará de él. Baruch Hashem. Le vamos a hacer un recuento, un resumen de lo que vimos ayer en la Parashá Bo. Hashem le ordenó al pueblo de Israel que les pidiera prestado a los egipcios los utensilios de plata y de oro. Entonces, nos preguntamos por qué los judíos tuvieron que ir a pedirlos prestados, si Hashem podría haber hecho que los egipcios se los entregaran por propia voluntad. Y ya que fueron a pedirlos, ¿por qué los pidieron prestados y no a manera de indemnización por todos los años de trabajo forzados que habían realizado al ser esclavos de los egipcios? Entonces, la segunda pregunta puede responderse diciendo que Hashem no les ordenó pedir los utensilios como indemnización, porque los judíos no estaban preparados para hacer algo así debido al gran temor que le tenían a los egipcios. A pesar de todos los milagros y de las plagas, ¿verdad? Y Hashem mismo no quería que quedara sin cumplirse la promesa de que saldrían con grandes riquezas. Entonces, ¿por qué no hizo Hashem que los mismos egipcios les entregaran los utensilios? Entonces, se nos ocurre que tal vez eso habría provocado que los judíos sintieran que la fuerza que tenían provenían de ellos mismos, y por eso Hashem hizo que debiera reforzarse para conseguir los utensilios. Entonces, el pueblo de Israel recién se liberó emocionalmente, ¿verdad?, de la sensación de esclavitud y del miedo al ver a los egipcios ahogados sobre sus caballos en el Mar Rojo. Entonces Hashem les dijo que esa aún no era la verdadera libertad, la cual solamente obtendrían al recibir la Torá, porque no hay persona libre fuera de aquella que se dedica a la Santa Torá. Baruch Hashem. Entonces damos inicio a nosotros en la segunda parte del Shiur de la Parashá Bo, y dice el Sefer Shemot en el capítulo 11, versículo 2 al 3, el Sefer Torah en español, de esta manera: por favor, habla ahora a los oídos del pueblo, para que cada hombre hebreo pida a su vecino egipcio
y a cada mujer hebrea, a su vecina egipcia, utensilios de plata y de oro. Y el Eterno había hecho que el pueblo hebreo hallase gracia a los ojos de los egipcios. Y aún el mismo Moshe era apreciado y respetado por los siervos del faraón y el pueblo egipcio. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, Baruch Hashem, de bendita memoria, de su familia en Francia y Marruecos, amor para ellos, y de el rabino David Pinto, del cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Baruch Hashem. Entonces comenzamos diciendo que Rashi expresa, dice que la expresión na, que es por favor, implica una solicitud o un ruego. En este contexto alude a que Hashem le dijo: te pido por favor que exhortes a los israelitas con respecto al hecho de pedir utensilios a los egipcios, para que aquel Sadik Abraham no diga que el decreto divino que estipulaba los esclavizaran y los martirizaran, ¿verdad? Dice, Hashem hizo que se cumpliera, pero que lo que dijo después, y después saldrán con gran riqueza, no se cumplió. Entonces, sobre estas palabras de nuestros sabios que menciona Rashi, podemos formular varias preguntas. Y la primera es que si Hashem le prometió al pueblo de Israel tesoros de plata y oro, y esta promesa significaba que hallarían gracia ante los ojos de los egipcios, entonces, ¿por qué Hashem tenía que ordenárselo en forma de pedido? ¿Acaso una persona que autoriza a su amigo a que entre a sus tesoros y tome lo que desee, necesita pedirle y suplicarle que efectivamente lo haga? Además, ¿por qué precisamente respecto a esta promesa de enriquecerse era necesario pedirle al pueblo de Israel de una manera amigable? La segunda pregunta es, ¿por qué Hashem no hizo que los egipcios desearan por su propia voluntad entregarle a los judíos la plata y el oro? De esa manera habría sido más honroso, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es más correcto darle al pobre antes de que éste tenga que pedir. Entonces, la tercera pregunta a la cual se refieren muchos sabios es: ¿por qué Hashem temió que Abraham cuestionara sus caminos y pensara que él no cumplió su promesa y saldrán con grandes bienes? Sabemos que Abraham es uno de aquellos que confiaron en Hashem en todas las circunstancias. Entonces, ¿cómo puede llegar a sospecharse que tuviera poca fe y bitajón, confianza en ese punto? Entonces, para responder estas preguntas, primero debemos entender que el pueblo de Israel estaba dividido en dos grupos. Uno eran los sadiquín, para quienes no eran necesarias grandes sumas de dinero, e incluso eso constituía para ellos una molestia. Es sabido que muchos sadiquín no querían poseer dinero para no tener que dedicarse al comercio y a causa de eso verse obligado a descuidar preciadas horas de estudio. Encontramos un ejemplo de esto en la Megilá Esther, donde se menciona en los últimos versículos que Mordejai, el Sadik, era querido por la mayoría de sus hermanos. Los sabios dicen que varios miembros del Sanedrín se alejaron de Mordejai debido a su alejamiento del estudio, a pesar de que se debió a razones de fuerza mayor y para ocuparse de las necesidades de Am Israel. De todas maneras, Mordejai se alejó del estudio y por eso ellos se alejaron de él. Mucho más alguien que deja el estudio para no ocuparse de las necesidades de la comunidad, sino para dedicarse al comercio en su propio beneficio, ¿verdad? Mire, ¿qué pasó con Mordejai? Dejó de estudiar Torah para dedicarse a Am Israel,
Baruch Hashem. Entonces, y aquel que deja el estudio de la Torah para dedicarse al comercio es mucho más difícil. Pero por eso los sadiquín de aquella generación no querían ningún dinero ni bienes a salir de Egipto. Entonces, el otro grupo estaba formado por personas que deseaban el dinero y a la inversa de los sadiquín. Para ellos era una gran alegría recibir en sus manos los tesoros de los egipcios. Entonces, a ellos, Hashem no necesitaba pedirles ni suplicarles que por favor fueran a buscar la plata y el oro, ¿verdad? Entonces, el pedido y la súplica estaban dirigidos a los sadiquín para que ellos aceptaran recoger el botín y así Abraham no viera que una parte de su descendencia salía de Egipto con riquezas y otra parte salía sin nada. De ser así, Abraham podría haber llegado a reclamarle a Hashem, los esclavizaron y los martirizaron, se cumplió esto, pero no se cumplió Sadán con grandes riquezas. Entonces, Abraham no sabía que los sadiquín no deseaban esos tesoros para no tener que dejar de lado el estudio y simplemente los vería salir sin nada. Por esta razón fue que Hashem le suplicó que tomaran sus bienes y los utilizaran de la manera debida, o sea, para cumplir las mismas, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, se responde también la tercera pregunta. ¿Cómo pudo pensar Hashem que Abraham cuestionaría sus caminos? La respuesta es que si los sadiquín hubieran salido con las manos vacías, sin que Abraham conociera la razón por la cual habían actuado de esa forma, este habría podido llegar a reclamarle a Hashem que no se había cumplido su promesa, por lo menos no de manera completa. Tal vez la súplica era necesario también para aquellos que en verdad deseaban las riquezas, porque cabía la sospecha de que no las utilizaran de la manera correcta, sino para caer en las transgresiones, y por eso Hashem dispuso las cosas de tal manera que las propiedades llegaran a sus manos en forma de misvá. ¿Por qué? Porque Hashem mismo les había ordenado que las tomaran. Entonces, de esta manera, reconocerían que Hashem les había otorgado esas riquezas y eso les recordaría que debían utilizarlas para hacer mismos. Entonces, si seguimos profundizando nosotros en el tema, podemos decir que Hashem sospechó que la plata y el oro egipcio tal vez estaban impregnados por la impureza de la clipá, como vimos que sucedió con Abraham Avinu, quien al final de sus días les entregó a los hijos de Ketúa regalos y los envió a otro lugar, como dice Bereshit 25:6. Entonces, el Talmud en Sanedrín 91a explica que lo que les entregó fueron los nombres de la impureza, porque temió que esos nombres se apegaran a sus posesiones y a su gran riqueza, volviéndolos impuros. Esta es la razón, mis queridos talmidim, por la cual Hashem entregó la plata y el oro de los egipcios al pueblo de Israel en forma de misvá. ¿Para qué? Para que la kedushá, la santidad del cumplimiento de la misvá, dependiera de ellos la clipá y otros tipos de impurezas. De acuerdo con todo esto, podemos preguntarnos si el botín que tomaron de los egipcios fue santificado y separado para necesidades de misvá. Entonces, ¿cómo es posible que con ese botín hayan construido el Beta Egel, el becerro de oro? La respuesta es que el becerro de oro fue construido por el Erez Raf, por los mala tierra que salieron con ellos de Egipto, que era un pueblo que se les pegó a ellos ahí, que eran de los egipcios, y ellos aceptaron que estuvieran con ellos. La mezcla de los pueblos que salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no tomaron las riquezas con pureza desde un principio, y por eso finalmente terminaron cayendo en el pecado del Beta Egel, influenciando a todo el pueblo de Israel para que se les uniera. Pero en verdad, el pueblo de Israel utilizó esos bienes tan solo para objetivos de misvá
y con ellos construyeron el Mishkan, el tabernáculo. Y también podemos responder que el Beta Egel no fue hecho con el botín que les pidieron a los vecinos egipcios, y por lo tanto este conservó su kedushá, su santidad. Entonces el Beta Egel, el becerro de oro, fue hecho, ¿verdad?, con el oro que tomaron de los egipcios después de que estos se ahogaran en el Yam Suf, en el Mar Rojo. Entonces este oro fue tomado de una manera completamente diferente al oro que sacaron con ellos de Egipto. Este último fue tomado por mandato divino, es decir, por Mitzvah y en Kedushá. Pero el oro que tomaron del mar traía sobre él una acusación celestial contra el pueblo, tal como se desprende de los versículos al final de la Parashá Hashirah, ¿verdad? El canto, donde el pueblo de Israel cantó Shirah Hayam, con agradecimiento por la apertura del Yam Suf, del Mar Rojo. Entonces la Torá dice, Moshe hizo que Israel viajase del mar de juncos, el Mar Rojo. Shemot 15:22 lo dice. Y Rashi dice sobre este versículo que esta frase implica que los hizo viajar en contra de su voluntad, pues los egipcios habían adornado a sus caballos con ornamentos de oro, plata y piedras preciosas, y los israelitas estaban ocupados buscándolos en el mar, por lo que no querían viajar. Entonces el botín que recogió Israel junto al mar fue más grande que el que sacó de Egipto, como está escrito, collares de oro te haremos con tachones de plata. Por esta razón fueron obligados a viajar en contra de su voluntad. Esto constituyó una acusación celestial contra Am Israel, ya que tuvo lugar a continuación de todos los grandes milagros y maravillas que sucedieron en esos días, y aún así desearon el oro y la plata a tal punto que fue necesario que Moshe los hiciera marchar contra su voluntad. Entonces, después de las grandes, ¿verdad?, revelaciones, después de que la presencia divina se revelara ante ellos y dijeran, este es mi Dios y lo embelleceré, como dice Shemot 15:2, como dijeron los sabios en Mejiltá Beshalach Parashá Hashirah 3, incluso una sirvienta que estuvo en el momento de la partición del mar tuvo una visión profética más grande que la que tuvo el profeta Yezkel ben Buzi. Entonces el pueblo de Israel debería haberse comportado de una manera muy distinta, absteniéndose de tomar algo del botín que les ofrecía el mar, por lo menos haciéndolo con menos entusiasmo. Quizás esta es la razón por la cual Hashem les dio la posibilidad de tomar un botín cuando todavía estaban en Egipto, y no esperó hasta que cruzaran el mar y los egipcios fueran ahogados, porque cabía la posibilidad de que al ver los grandes milagros no quisieran tomar el botín ni juntar bienes materiales. Pero sucedió justo lo contrario. No solo se abstuvieron de tomarlo, sino que lo hicieron con gran entusiasmo, hasta el punto que fue necesario obligarlos a partir, como ya dijimos, en vez de que esto fuera una alabanza para el pueblo de Israel por la gran impresión que dejaron en ellos los milagros, terminó siendo una acusación por la atracción que sintieron hacia el oro y la plata. Esto provocó que la clipá y la impureza se apegaran a estas riquezas. Entonces, esto alude al versículo del Cantar de los Cantares, del Shir Hashirim 1:11, que mencionamos, collares de oro te haremos con tachones de plata. Él mismo se refiere al botín que tomó el pueblo de Israel en Egipto, tal como le explica Rashi. Las últimas letras de la palabra Nekudos Hakeshet, ¿verdad? O sea, tachones de plata, tienen el mismo valor numérico que uno de los nombres de la impureza, Lilith. Esto indica que esa fuerza de la impureza se apegó al botín que recogieron en el mar. Entonces, este versículo también nos enseña que el dinero tiene la cualidad de volverse impuro cuando la clipá se apega a él, provocando así a quien lo posee
a que cometa transgresiones, tal como resultó en el caso del Beta Egel del becerro de oro. Eso está, y esto fue lo que dijo el rey Shlomo en Coelet 5:9. El que ama el dinero nunca se saciará del dinero, pero por otro lado, este también puede llevar a la persona a hacer buenos actos, Gemilut Hasidim, Baruch Hashem, a mantener la Torah y otras tantas misbot, ¿verdad? Similares a la construcción del Mishkan, del tabernáculo, que fue construido con los materiales que los Yehudí tomaron por mandato divino, tal como explica Rashi en el mismo lugar. Entonces el pueblo de Israel en Egipto se encontraba inmerso en 49 grados de impureza, como dice el Zohar Hadash al principio de la Parashá Yitro, ¿verdad? Y yo les he explicado muchas veces que el pueblo tenía 49 grados de impureza, que cuando fueron al mar, el mar no se quiso abrir porque no los reconoció. Hashem tuvo que decirle al mar que ellos tenían unas misbah que les había entregado, unas misbot para cumplirlas en el desierto. Baruch Hashem. Entonces, para que pudiera abrirse. Entonces, por eso Hashem le ordenó que pidieran prestado a sus vecinos egipcios y no que ellos les entregaran los bienes por su propia voluntad, porque era posible que los egipcios escondieran en sus riquezas clipá e impurezas que podían hacer peligrar la salvación de Am Israel. Baruch Hashem. Nosotros en Pesach tenemos una costumbre que cuando la persona tiene, por ejemplo, un negocio, ¿verdad?, grande, y en ese negocio grande hay alimentos que tengan levadura, que tengan cosas leudantes, ¿verdad?, en Pesach, Baruch Hashem. Entonces, esta persona llega a través de su rabino y consigue una persona que sea goy para que esta persona reciba ese negocio por una moneda muy baja mientras pasa Pesaj. Y después de que pase Pesaj, esta persona vuelve y le devuelve la moneda por la cual pagó por este negocio para que esto vuelva a las manos de su dueño. Baruch Hashem. Entonces, similarmente, esto fue lo que pasó, ¿verdad? Que los egipcios, ¿verdad?, sospecharon, ¿verdad? Sospechó Hashem y sospecharon todos que este oro que ellos tenían guardaban impureza. Por eso fue que se les pidió prestado para que siguieran permaneciendo en las manos de ellos como si fueran de ellos todavía, para que toda esta clipá no pasara a Israel, sabiendo que después de todo esto morirían de ellos y eso quedaría en manos de Israel y ya con eso expiaba todo. Entonces, el pueblo de Israel, pero cabe preguntar, ¿verdad?, ¿por qué la Torá es una expresión dura cuando menciona que Hashem le ordenó al pueblo? ¿Acaso no era para su propio beneficio? Entonces, esto es similar al caso de un padre que le ordena a su hijo que coma hasta sentirse satisfecho y que tome la medicina que lo curará, y le habla de una forma dura, aunque sienta un enorme amor hacia su hijo. Entonces, de la misma manera, Hashem le ordenó al pueblo de Israel con una expresión dura que provenía de su profundo amor hacia Am Israel, para que no fuera a ocurrir que tomaran las posesiones de los egipcios no como una misma y que eso los pusiera en peligro. ¿Por qué? Porque como la clipá se apega a los bienes, puede llegar a volver loca a la persona y hacerla perder el sentido de su vida. Entonces, una vez, ¿verdad?, un judío encontró una bandeja de plata pura que era utilizada para cierta idolatría. Él la cuidaba mucho para que no se le perdiera, porque esa bandeja le había cambiado la suerte para bien.
enriqueciéndolo. El Rab Yeshayahu Pinto vio a través de su inspiración divina que la raíz de la riqueza de ese hombre provenía de la bodazara, de la idolatría. Entonces fue a verlo y le ordenó quemar todas sus propiedades y riquezas. ¿Por qué? Porque estaban impregnadas con la impureza de la idolatría, que Hashem nos salve de algo así. Entonces, de esto, ¿qué aprendemos? Aprendemos mucho, ¿verdad? La persona que deposita todos los deseos de su corazón en el dinero y siente amor y ansias por la riqueza, no sabe que ese dinero es para su propio mal. Baruch Hashem. Pero cuando alguien quiere el dinero para cumplir mitzvot, tales como ayudar a mantener al estudio de Torah y para hacer caridad, el mérito de la mitzvah lo cuida de toda mala influencia, tanto a él mismo como a su propio dinero. Entonces, tal vez esta es la razón por la cual Hashem nos ordenó donar el diezmo de nuestras ganancias y dar caridad en la medida de nuestras posibilidades. ¿Para qué? Para que así nos llegue dinero destinado al cumplimiento de las mitzvot y no se apegue a él ninguna impureza. Pero quien se dedica a juntar dinero para su propio placer y pierde las oportunidades preciosas que se le presentan de dar caridad, ¿verdad? Ignorando estas posibilidades, incluso evitándolas, sin ninguna duda, el dinero que posee es para su propio mal. Leemos el Sefer Torah en el capítulo 11, versículo 2, y dice en español de esta manera: por favor, habla ahora a los oídos del pueblo para que cada hombre hebreo pida a su vecino egipcio y cada mujer hebrea a su vecina egipcia utensilios de plata y oro. Y dice Rashi que la expresión que utiliza la Torah en este versículo, na, ¿verdad? Por favor, implica una solicitud, o un ruego. Y esto alude a que Hashem le dijo: te pido por favor que exhortes a los israelitas a que les pidan los utensilios a los egipcios para que aquel Sadik Abraham no diga que los esclavizaran y los martirizaran. Esto sí se cumplió porque Faraón sí los esclavizó y los martirizó, pero después cuando salieron, ¿verdad? Si no saldrían con riquezas, entonces no se cumplió. Y como esto no fue así, salieron con mucha riqueza. Entonces podemos preguntarnos por qué Hashem utilizó la palabra re'u, que literalmente significa amigo o prójimo, para referirse a los egipcios. ¿Acaso los egipcios eran los amigos, los prójimos de Israel? Durante todo ese año, el pueblo egipcio fue golpeado por las plagas y los judíos se enriquecieron por esta causa, tal como mencionan nuestros sabios en Shemot Rabbah 9:10, diciendo que durante la plaga de sangre, ¿verdad?, los egipcios le compraron el agua a los judíos. También debemos tener en cuenta que Hashem sabe siempre de antemano lo que sucederá en el futuro y por lo tanto sabía que los egipcios llevarían con ellos grandes tesoros cuando salieran a perseguir a Am Israel y terminaran ahogados en el Yam-Suf, en el Mar Rojo. Y que ese sería un gran botín que quedaría para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué necesidad había de que fueran a pedir prestados los utensilios antes de partir? Asimismo, es necesario explicar lo que está escrito en Berajot 9a para que aquel Sadik no diga. Entonces, ¿acaso Abraham Avinu iría a quejarse? Sabemos que Abraham Avinu tuvo muchas oportunidades de quejarse y no lo hizo. Por ejemplo, el sacrificio, la aquedad de Isaac. Abraham podría haberle reclamado a Hashem: tú me dijiste en Isaac, tu descendencia será llamada tuya, como está en Bereshit 21:12.
pero si lo sacrifico, ya no tendré descendencia. Sin embargo, Abraham no se quejó. Entonces, ¿por qué iba a quejarse ahora? En el Shabbat Hagadol, en el gran Shabbat, se nos ordenó tomar un macho cabrío para cumplir con la misma de Corban de Pesaj. Entonces ocurrió un milagro. A pesar de que este animal era para los egipcios un dios, ellos vieron que el pueblo yehudí lo sacrificaba, pero no hicieron nada, sino que apretaron los dientes, tal como dicen nuestros sabios en Pesictá de Rak Keaná 5:17 y Shemot Rabá 16:3. Es decir, que aquellos comprendieron que el Paró los había engañado y sintieron que si no se acercaban al pueblo judío caería sobre ellos una gran plaga. En consecuencia, se tuvieron de hacer algo en contra de los judíos. Entonces, al pueblo de Israel no le hacía falta el dinero porque ya se habían enriquecido durante la plaga de la sangre y además después recibirían el botín en el Mar Rojo. Pero aún así, podían llegar a argumentar que ese botín fue un hallazgo fortuito y que no se trataba de las riquezas por las cuales Hashem había prometido que saldría. Entonces, por esta razón, Hashem les otorgó riquezas ya en Egipto, haciendo que hallaran gracia ante los ojos de los egipcios. Por supuesto, que Abraham Avinu no se había quejado con Hashem, pero él temía que el pueblo de Israel se acercara a los egipcios ahora que estos se veían atrapados y empezaban a acercarse al pueblo yehudí y que eso influyera para mal. A esto se refiere Rashi cuando dice, para que aquel sadik no diga, y después saldrán con gran riqueza, no se cumplió. Es decir, es cierto que salieron con una situación económica favorable, pero si se acercan a los egipcios, pueden correr peligro su situación espiritual. Esta idea aparece varias veces en la historia de Abraham. Cuando Abraham se alejó de Lot, la razón principal fue para que sus alumnos no aprendieran de sus malas cualidades, de sus malas midot. Lo mismo ocurrió cuando Sará le pidió que echara a Agar para que Isaac no creciera junto con Ismael, y esta es también la razón por la cual los sabios prohibieron comer una comida cocinada por un no judío, así como beber el vino que éste produce. Esto está en Abodá Sará 35b y en Rashi, en el lugar de Shabbat, 17b. Entonces vemos que el acercamiento que hubo con el Erefraf, o sea, la mezcla de los pueblos que se convirtieron al salir de Egipto, influyó en el pueblo de Israel durante el episodio del Beta Egel. Este era el temor de Abraham y tal vez también el pueblo tenía miedo a este acercamiento y por eso Hashem le dijo a Moshe que le hablara al pueblo y le dijera que no tenían que tener miedo de los egipcios. ¿Por qué? Porque Hashem los cuidaría de toda mala influencia cuando se acercaran a ellos. Entonces, cuando Abraham vio que Hashem salvó al pueblo de Israel y que no fueron influenciados por los egipcios, se alegró en los cielos y vio cumplido el versículo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 2, en la ira recuerda la compasión. Porque a pesar de que el pueblo de Israel estaba inmerso en los 49 grados de impureza, Hashem se apiadó de ellos, Baruch Hashem, y no dejó que los egipcios se le acercaran. Además, si Hashem cumplió con esta promesa, también cumpliría con las demás, incluyendo aquella de que entrarían a la tierra de Israel, a Israel. Entonces, ahora entendemos por qué Hashem le ordenó a Moshe que pidieran prestados los utensilios utilizando la palabra Reú, prójimo, amigo. Les estaba diciendo que no debían temer si los egipcios se mostraban amigables con ellos y les daban sus utensilios de oro y plata, ya que él los cuidaría
de esa cercanía y hermandad que era producto esto de la mano divina de Hashem, que hizo que el pueblo de Israel hallara gracia ante los ojos de estos hombres, de los egipcios. Pero esta gracia no se mantendría por siempre y no los influenciaría para mal. Entonces, la gracia que el pueblo de Israel halló ante los ojos de los egipcios se debió a la kedushá, a la santidad, y no permitió que se unieran a ellos. Mire, la Torá continúa explicando por qué el pueblo de Israel no debía temer. Y el Eterno otorgó gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Está en Shemot, capítulo 11, versículo 3. ¿Y qué implica esto? Esto implica que esa gracia se originó en la Kedushá, en la santidad, en quien, en Hashem mismo. Y él cuidaba al pueblo de Israel para que no se uniera con los egipcios. Entonces, cuando los egipcios vieron que una gracia de santidad envolvía a Am Israel, temieron hablar de cosas relativas a la abodazará o a la idolatría. A esto se refiere el versículo que está en Devarim 28:10, que dice: y todos los pueblos de la tierra verán que se te llama por el nombre del Eterno y te temerán. Los sabios dijeron en Shemot Rabbah 18:10 que en esa época se convirtieron muchos egipcios. A partir de esto podemos entender la continuación del versículo. También el hombre, o sea, Moshe, era muy importante en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Paró, a los ojos del pueblo también. Entonces, esto significa que Moshe, quien fue equiparado con todo el pueblo de Israel, recibió gracia divina en la misma medida que correspondía a todo el mundo, y todos podían reconocer este hecho. Entonces, también respecto a Esther está escrito en la Megilá 13a que cuando se presentó delante de Hashverosh, recayó sobre ella una gracia divina, ¿verdad? Y de inmediato halló gracia ante los ojos de este rey, ¿verdad? Entonces, el Talmud menciona también en Hagigá 12b que aquel que estudia de noche atrae a sí mismo un hilo de gracia. Hutzel Gesed, Nitzach Alaf Bayom. Dice, y este hilo de gracia fue el que evitó que los egipcios influyeran para mal en el pueblo de Israel. Entonces podemos decir que la explicación del versículo: pero entre los hijos de Israel, tanto hombres como animales, ni siquiera ladraba un perro, está en Shemot 11:7, es que la clipá llamada perro, Kelef, no abrió la boca. Los egipcios eran tremendamente impuros, como dicen los sabios en Kiddushin 49b. 10 medidas de brujería bajaron al mundo, 9 las tomaron los egipcios y la otra el resto del mundo. O sea que Egipto era la desnudez del mundo. Incluso aquel que nunca en su vida había visto una mujer tenía el deseo de cometer adulterio u otros pecados debido a la gran impureza que reinaba en este país, en Egipto. Entonces podemos suponer que de manera natural también el pueblo de Israel debía haber sido influenciado por esa impureza de perros desvergonzados, que corresponde a esas fuerzas impuras. Entonces, a esto se refiere el versículo que dice que ni siquiera un perro ladró. Es decir, que este perro se rindió frente al pueblo de Israel, y por supuesto que también los egipcios tuvieron miedo, temieron. Pero, ¿acaso podríamos haber pensado que Hashem no iba a proteger al pueblo de Israel de los perros si en la plaga de la mezcla de fieras ya los había protegido de animales más feroces? Por eso se entiende que se refiere a los perros de la clipá, de los cuales Hashem salvó al pueblo de Israel. Entonces, de todo lo escrito, nosotros podemos aprender que a la persona que es temerosa del cielo y que tiene Torah,
Hashem lo ayuda para que no caiga espiritualmente. A veces una persona viaja en un bus o en un carro o se encuentra en lugares públicos y Hashem lo ayuda para que no caiga espiritualmente y para que no se vea influenciado para mal. Entonces, la gracia que el pueblo de Israel halló a los ojos de los egipcios fue un regalo, solamente un regalo de parte divina de Hashem, porque aún no habían recibido la Torá y estaban forzados, estaban esclavizados bajo el poder de estos. Entonces, en consecuencia, Hashem debió ayudarlos. Y de esta manera, después de recibir la Torá, merecieron gracias a la fuerza que ella les prodigó entrar en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque la Torá protege y salva. Porque la Torá protege y salva. Porque la Torá, mis queridos talmidín, protege y salva. Eso está en Sotá 21a. Y también allí encontramos el hilo de gracia que los salvó de las influencias de los cananitas. Entonces, le responderán, ¿verdad? El nombre de la festividad de Pesaj les enseña a todas las generaciones cómo se debe servir a Hashem. Entonces, le responderán: sacrificio de Pesaj es para el Eterno, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel. Soy Shemot, capítulo 12, 27. Pesaj es un salto, ¿verdad? Entonces sabemos que Haj HaPesach también es llamado Haj HaMatzot, ¿verdad? Habría sido más adecuado llamarlo precisamente Haj HaMatzot, porque el nombre de Pesaj se debe al sacrificio de Pesaj, que se realiza mediodía antes de la festividad. Pero, en cambio, durante la mayor parte de la festividad de Pesaj se come matzot. Entonces, la explicación es la siguiente. Hashem Pesach salteó, ¿verdad?, las casas de los hijos de Israel. Es decir, que protegió al pueblo de Israel de la clipa, que también salteó al pueblo. También los egipcios los saltearon y no dijeron nada. Todos saltearon al pueblo de Israel. La persona tiene que aprender a saltear los pecados, tal como Hashem salteó los pecados de Am Israel. Debemos saltear los pecados que se presentan en el camino y ponernos de pie para cumplir mitzvot. El nombre Haj HaMatzot también proviene de la palabra mitzvot, de la circuncisión y del sacrificio de Pesach, porque fue el mérito de esta mitzvot que aceptaron cumplir, que Hashem salteó sus hogares. Entonces, los dictaminadores de la ley, los poskim, en el Shulchan Aruch 429.1, recuerdan el hecho de dar quinjá de pijá antes de Pesaj. Entonces se entiende que la palabra quinjá tiene las mismas letras que la palabra kemaj, que es harina. Y esto se refiere a la Torá tal como está escrito en Mishlei, capítulo 4, versículo 2. Le doy una buena doctrina, no abandonen mi Torá. Entonces la persona debe, ¿verdad? La persona que desea estudiar Torah y cumplir mitzvot debe saltear los pecados para poder cumplir las mitzvot. Entonces, de esta manera, la sedaká que damos antes de Pesaj está aludiendo, por un lado, al kemaj, que es la harina, de la relación entre la persona y el prójimo, la harina que le damos a los pobres, y por otro lado a Pesaj, que es la Torá que se desea adquirir, para lo cual es necesario pasar por alto los pecados. A través de estos dos aspectos, es decir, estos aspectos, la unión
y la ayuda al prójimo y el estudio de la Torá, tendremos el mérito de acercarnos a Hashem. Entonces, los pecados impiden que los rezos y los buenos actos suban al cielo. En el libro Noam Elimelech, en el Likutei Shoshana, a partir de las palabras Vayasef Iskiyahu, el santo Rabí Elimelech mi Litzan dice que cuando la persona va a rezar, debe ser cuidadosa de volver antes en Teshuvah por lo que hizo, para que sus malos actos no impidan que su plegaria suba a los cielos. A veces puede ocurrir que alguien ve cierta idea de Torah 1000 veces y que aún así no pueda llegar a entender completamente, y esto llama la atención, ¿verdad? Entonces, con ayuda del cielo, podemos comprender hasta qué punto llega la profundidad de este tema, ¿verdad? Y hay una historia del rabino David Pinto que cuenta que en una oportunidad estaba en un aeropuerto esperando su turno, y dice que al principio no había tanta cola, pero en cuestión de unos pocos segundos se vieron frente a ellos una larga fila de personas. Entonces le preguntó él a una persona que lo acompañaba por qué tenía que esperar tanto, si podía evitar la cola debido a que contaban con pasajes para primera clase. Entonces él se fijó qué era lo que pasaba y le dijo que había una mujer que no lograba encontrar su pasaje y por eso todos los demás se veían demorados. Entonces en ese momento, ¿verdad?, entendió ese tema y le dijo: mira, si hay un pequeño pecado, alguna palabra de la Lashon Hara, eso provoca que todos los buenos actos, ¿verdad?, que realizamos nosotros se vean demorados en el camino, y en especial las plegarias. Por eso es importante que la persona, mis queridos talmidim, siempre esté limpia de todo pecado y que vuelva en Teshuvah completa. La persona debe cuidar que su corazón no se vea afectado por sus actos ni por sus pensamientos. Y debemos saber que cuando hay peleas y discusiones, la plegaria tampoco sube a los cielos. Un rabino que tuvo un conflicto con su esposa decidió no recibir a las personas que buscaban su consejo, ni brindar bendiciones, ni hablar en público durante 3 meses. La razón por la cual tomó esta decisión fue porque, como dijimos, en el momento en el cual ocurre algo malo, eso impide que las palabras suban al cielo y en consecuencia no es posible bendecir a otras personas. Entonces, la Teshuvah y los buenos actos son los boletos de entrada que permiten quitar las barreras. Por eso, mis queridos talmidim, cuando la persona saltea los pecados, necesariamente también la clipá le saltea a ella y no la molesta. Obviamente que la Torá salva y la Torá protege cuando la persona tiene la intención de evitar los pecados. Entonces, el hombre, Hag Pesach, le recuerda a la persona que debe saltear siempre los malos actos y alejarse de ellos. Mis queridos talmidim, gracias por estar conectados conmigo estudiando Torá. Les deseo Laila a todos, muchas gracias. Los espero el jueves en Sharei Hamidot, Baruch Hashem. Les insto a que se suscriban al canal Pensamiento Judío y que estudien con nosotros, Baruch Hashem, para bendición de sus familias, de sus hijos y de todo Am Israel, Baruch Hashem. Muchas gracias.